Bendiciones a todos, Reformados Bolivia. Estamos una vez más para poder resolver nuestras dudas, para poder ayudar a los hermanos en la fe que puedan conocer todos estos temas. Al infierno por obras y al cielo gratuitamente. Ese es el tema que vamos a estar abarcando el día de hoy. Y para hacer un resumen de lo que vamos a ver, ¿qué es el pecado? Vamos a estar viendo primero qué es el pecado. Es una pregunta que la vamos a responder de la manera más sencilla posible. La segunda pregunta que vamos a ir respondiendo es cuál es su origen, sus consecuencias, y por último vamos a estar viendo la condenación y el verdadero motivo de esta misma. Entonces, y en manera global, también quiero que vayamos viendo que si bien la pregunta es un poco controversial y a la misma vez tal vez tenga la pregunta de fondo que vamos a estar respondiendo, y creo que es la verdadera intención de la pregunta, es aclarar si Dios es justo en salvar a los pecadores que Él quiere salvar. Y para eso vamos a comenzar pues diciendo que con el primer punto que nos concierne, comenzamos con la pregunta ¿qué es el pecado? Y entonces debemos entender claro esto para poder avanzar. Y dice en la nota que pongo por acá, el pecado es rechazar a Dios en este mundo, el cual lo creó Él, rebelándonos contra Él y vivir sin referencia a Él, sin hacer lo que Él quiere ni lo que su ley demanda, resultando esto en nuestra muerte física y espiritual. Bueno, creo que esto está más claro que el agua. Es una nota que lo planteó por ahí un pastor al cual no recuerdo su nombre, pero bueno, que es muy acertado. Y esto a la luz de lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Entonces, bajo la misma línea, este es el versículo que nos puede ayudar a entender qué es el pecado. Es básicamente transgredir la ley. Esta ley es la ley de Jehová. Si transgredimos la ley, ya sea uno, mucho, poco, el momento que la transgredimos ya somos considerados pecadores. Y de esa idea nace el concepto de que no hay pecado grande, no hay pecado pequeño. El pecado es pecado, la transgresión es transgresión, y pues la paga de ese pecado es principalmente la muerte, y la muerte espiritual. Segundo punto, ¿cuál es su origen? El origen del pecado en términos generales es básicamente un tema que está en debate aún hasta nuestros días, y pues fue debatido por muchos teólogos. Yo me voy a ir enfocando no en este tema del origen del pecado global de raíz, para no agrandar el tema y no alargar el tema que vamos a llevar. Lo que sí vamos a ver es el origen del pecado en el hombre, y así podemos entender más claro este tema. En Romanos 5 tenemos una idea directa y una respuesta clara a la pregunta que tenemos nosotros acá: ¿dónde se originó el pecado del hombre? ¿Cuál es el origen de este pecado? ¿Por qué somos considerados los seres humanos como pecadores natos, como pecadores de nacimiento? Entonces, Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el
pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta es la declaración bíblica acerca del origen del pecado. Está diciendo que el pecado entró por un hombre. Y todos sabemos que el contexto de Romanos 5:12 para adelante se está refiriendo a, cuando dice por un hombre, se refiere a Adán. Esto apunta a Génesis capítulo 2, versículos 16-17, cuando Dios está poniendo los cimientos de su creación, cuando Él está estableciendo su gobierno sobre la creación y Él pone estas leyes sobre Él, pues y Él lo único que hace es que lo primero que bueno, entre muchas cosas, Adán lo que hace es quebrantarlo, como todos bien sabemos, ¿ok? Entonces el origen del pecado está en Génesis, en el momento en que Adán quebranta el mandamiento de Dios de no tomar del fruto que se le fue prohibido. Entonces ahí es que se origina el pecado en el hombre. ¿Cuáles son sus consecuencias? El punto número 3. Son fatales. Y una de las consecuencias más conocidas y mencionadas por Pablo en este mismo capítulo de Romanos es la muerte. No solamente la muerte física, sino la espiritual. No tener relación con Dios, estar alejado de la gloria de Dios, nos hace seres muertos, caídos. Se refiere a 2 muertes. Cuando Adán peca, nos imputa estas 2 muertes. Él muere, como Dios mismo se lo dice, en advertencia a que si transgrede su ley, él iba a morir, y él naturalmente murió espiritualmente y posteriormente carnal, la muerte física que todos tenemos. Como indica Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no podemos ver la gloria de Dios porque nuestro espíritu está muerto, no puede ver la grandeza, la gloriosa grandeza del Dios creador, y por ende no lo conocemos ni lo respetamos como debe ser, ni lo honramos como debe ser. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Salmo 68:20 dice: Dios es para nosotros un Dios de salvación, y a Dios el Señor pertenece el librar de la muerte. Esa es una declaración del salmista en el capítulo 68, versículo 20, en la versión Reina Valera. Dios es nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. ¿Quién es el que tiene la potestad de librarnos de esta muerte? Según Salmos 68, 20 es Dios. Solo Él puede salvarnos de esta muerte. Bueno, en el punto 4, para ir dando directo en el clavo o al grano, dice: la condenación y el verdadero motivo de esa condenación, ¿cuál es? Ok, la condenación no son los pecados personales que nosotros cometemos a diario, sino que nacimos ya con la condenación dentro de nosotros, está en nuestra raíz, está en nuestros genes, como Salmo 51 lo dice. Esta condenación ya está en nosotros. No somos condenados el rato que cometemos un pecado, no somos condenados por los pecados que hacemos, los pecados que son mencionados en algunas partes de la Biblia, que son consecuencia del pecado de condenación que nosotros acarreamos, o mejor dicho, que a nosotros se nos es imputado. Entonces, pero quiero decirles que pues hay muchos conceptos modernos
de toda esta ola de cristianismo moderno, cristianismo liberal, de iglesias que abrazan nuevas teorías que no están en la Biblia y que obviamente tienen una raíz, y esta raíz se llama el pelagianismo, que fue condenado ya en algunos concilios. No recuerdo ahorita, sinceramente, se me fue ahorita, pero se los voy a poner ahí entre los comentarios si alguno quiere más información. El pelagianismo fue condenado, Agustín de Hipona luchó mucho contra esto, y el día de hoy precisamente esas raíces pelagianas o humanismo cristiano sigue inmerso en nuestro medio, en algunas que se hacen llamar iglesias evangélicas cristianas, lamentablemente. Salmo 58 está diciendo: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Aquí está diciendo los impíos, obviamente estos son aquellos que nacen en sus delitos y pecados, los malvados, otra palabra que podría ser para impíos. Y Salmo 51:5, el famoso salmo que no podría faltar: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso es lo que dice el salmista David, haciendo referencia al pecado imputado por parte de Adán a toda la humanidad, a nuestra condición real. Por tanto, el hombre está condenado por un Dios santo y justo. El hombre quebrantó su ley y pues debe pagar justamente esa ley, la cual fue transgredida por él mismo y voluntariamente. Continuando con nuestro tema, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Ok? Eso está escrito en Gálatas 3:10. Y es por eso que Romanos 1:19 dice: necesitamos saber que Dios nos perdonará a ninguno a menos que cumpla con todos los puntos y preceptos de la ley. El alma que pecare, esa morirá. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El alma que pecare, esa morirá. Y Éxodo 34:7, de manera directa, que Dios no justificará al impío. En otras versiones, Dios no justificará al malvado en ninguna manera. Él debe hacer cumplir su ley, cumplir él principalmente, y hacer cumplir su ley de manera que solamente los que cumplan los estándares de su ley puedan ser justificados. Bajo la base de todos estos fundamentos, Pablo nos va a exponer todo esto de manera muy acertada y muy resumida en el capítulo 5 de su carta a los Romanos. Desde el versículo 12 para adelante vamos a tener una exposición muy certera, muy clara, que nos va a dar una luz muy importante para poder entender este concepto que también es conocido como la doble imputación, o la imputación de Adán hacia nosotros y la imputación de Cristo hacia nosotros. ¿Ok? Entonces, el federalismo que se ve representado, nosotros creemos en la corriente
de que Adán es el representante federal, ¿no?, de toda la humanidad. Ok, entonces Él nos representó allá en el jardín del Edén para que nosotros conozcamos la voluntad perfecta, justa de Dios. Alguien podría quejarse y decir: ¿qué pasó? Que no estuve yo allí y soy culpable de eso. En la doctrina federal nosotros vamos a entender que Adán fue el representante, el mejor representante que podrías haber elegido en toda tu existencia, al igual que Cristo es el mejor representante de justicia. A pesar de eso, el ser humano siempre está quejándose en contra de Dios y de todos sus planes. El punto es que si nosotros llegamos a elegir a nuestro representante, estaríamos perdidos todos, así como se perdieron lo que son los ángeles, y que Judas nos está mostrando, ¿no?, en los versículos 5 y 6, los que se cree, según los estudiosos acerca de este tema, que un grupo de ángeles, todos conocemos, los que cayeron juntamente con Satanás, ellos se representaron a sí mismos y por ende ya no pueden ser redimidos, porque ellos se representaban a sí mismos. Si pues alguno de nosotros quisiera representarse a sí mismo, tendrían la suerte de estos ángeles caídos, quienes, como dice el versículo 5, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Este es el contexto del versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, esto refiriéndose a los ángeles caídos, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esa es la suerte que correríamos si hubiese pasado por nuestra mente y quisiésemos que la representación fuera personal y no federal. Entonces tendríamos que estar esperando un juicio sin ningún tipo de abogado, como sucede. Entonces leamos Romanos 5:12 para poder ir viendo que Pablo está respondiendo a toda esta cuestionante del inicio y de la caída del hombre, y cómo es que él, para mostrar la justicia de Dios en Jesucristo, él hace una comparativa con estos dos personajes, los cuales son nuestros mejores representantes, como ya lo he dicho. Versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo y por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Ahí está. Antes de la ley hace referencia Pablo a la ley mosaica, a la ley de Moisés. Entonces él dice que antes de esa ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Si esa ley no hubiese existido, ni hubiese existido ningún tipo de ley en la creación, entonces no tendríamos que ser acusados de nada. Pero como Dios estableció su soberanía bajo leyes y preceptos, entonces sí hay de qué acusarnos. 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno, refiriéndose a Adán, murieron los muchos, abundó mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Este es Jesucristo, que ahí mismo lo menciona.
Versículo 16. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, pues si por la transgresión de uno, Adán, solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Sigue repitiendo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Así que como por, versículo 18, la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, y en el versículo 19, nosotros vamos a tener esto que es apuntando al pecado por el cual somos condenados, y es la desobediencia. Habíamos dicho que la desobediencia a la ley de Dios es pecado. Entonces, aquí Pablo ya está yendo a algo más específico. Él estaba hablando de la transgresión como tal, como tal en los versículos 15. Si leemos, pero el don no fue como la transgresión, versículo 16, y con el don no sucede como aquel que pecó, también no está especificando todavía, pero el versículo 18, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19, es la clave para que entendamos cuál fue esa transgresión. Y la transgresión fue la desobediencia de un hombre. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Ahí está. Por ese pecado de desobediencia, ahora esos muchos, hablando de todos aquellos que son descendientes de Adán, es decir, toda la humanidad, somos constituidos pecadores. El versículo clave que aclara esta doble imputación en cuanto a justicia se refiere. Dios no puede salvar al hombre porque Él los ama, porque Él los quiere o porque Él es bueno. Entonces vamos a seguir hablando acerca de este versículo 19. El pecado de desobediencia por el cual somos condenados, de donde el primer fruto de ese pecado sería la incredulidad, que obviamente esto está implícito en la acción de Adán. Cuando Adán dice, la mujer que me diste, ahí en el capítulo 3 de Génesis, acusando a Dios de imperfección, al no creer en su atributo, atacando sus atributos de omnisciencia, al no creer que Dios le había dado todas las cosas suficientes para él poder vivir y gobernar esta tierra, él decidió no creer que Dios era quien dijo que era. Él decidió no creer que Dios era el todopoderoso y sabio y suficiente para poder vivir en este mundo que Él creó. Pues el Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Eso lo dice en Salmos 145, 17. Ese es el Dios al cual nosotros lo ofendimos, de tal manera que
que transgredimos su ley, no solamente con aquel pecado de Adán que se nos es imputado, sino que con todos los frutos de ese pecado que pues nace de este cuerpo corrompido, de este cuerpo caído. Dice, el Señor es justo en todos sus caminos. Él es la roca y sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel y no practica la injusticia. Él es recto y justo. Deuteronomio 32:4. Él es justo en todos sus caminos. Salmo 145:17, ya lo leímos. Y pues como dijo Juan, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esta es la idea. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. El hombre ya se había condenado el día que decidió no creer en el yo soy el que soy. Dios siempre nos ha estado exhortando a creer en Él como tal, en Él como su esencia verdadera, amorosa, perfecta, suficiente, omnisciente. No le creyó Adán a Él, no le creemos tampoco hoy a Él y no lo honramos como debería ser honrado. Entonces es el motivo por el cual Él, en su misericordia, aún así sigue mandando a sus siervos a predicar su evangelio para mostrarnos que Él es el que dice ser, que Él es el que es el yo soy el que soy, así como le mandó a Moisés. Allí se presentó delante de Moisés en la zarza ardiente diciendo, yo soy el que soy. Versículo 18 de Juan 3. El que en Él cree, fíjense que ahí está esta palabra importante de creer en Él, volver a creer en Él. El ser humano es invitado por Dios a creer de manera misericordiosa y amorosa por Dios. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esa es la causa de la condenación, que amamos más la luz, que amamos más las tinieblas que a la luz, porque lo que hacemos, nuestras decisiones son malas en sí mismas. Nuestras decisiones, todo lo que pensamos, lo hacemos mal. Si tomáramos en cuenta a Dios para pedirle, y ahí entra lo que es la oración y la sujeción a su voluntad, cosa que no lo hacemos. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Cristo viene. El hombre tiene la necesidad de un sustituto o un abogado, uno que haya cumplido todas las cláusulas de la ley como lo es Cristo. Y esto es lo que con esto quiero pasar a terminar el tema, el cual es, supongamos que tenemos una familia, la cual es, hay un padre y una madre, están ahí, el hijo se comportó mal, el hijo hizo una travesura, la cual amerita que pues sea castigado el hijo. Y entonces el hijo es castigado, está encerrado en su cuarto y pues viene
viene ese mismo día de que el hijo fue castigado, él está castigado, no puede salir, está llorando en su cuarto y pues viene el abuelo de visita, entra a la casa, saluda a los padres y entonces el abuelo dice, ¿dónde está mi nieto? Su nieto querido. Él va y pues abre la puerta y dice, bueno, pues estás perdonado. Él quita el castigo que, que los padres dieron sobre el hijo y entonces el hijo obviamente va a estar muy feliz, va a estar contento. Y los padres van a estar muy incómodos, los padres van a estar enojados, van a estar pensando que injusto, nos está quitando autoridad. Y pues esto ocurre cuando hay injusticia, que aparentemente el que recibe la justicia a él no le afecta, sino que es un beneficiado, pero fíjense que los que realmente son afectados son los que están alrededor, es decir, el padre y la madre. ¿A qué quiero llegar con este punto? Que Dios no puede sobrepasar sus propias leyes simplemente para perdonar a unos cuantos y librarlos de la condenación y sacarlos de ahí, porque los que están alrededor ellos mirarían y dirían, qué injusto es Dios que perdona simplemente o aleatoriamente porque Él tiene amor por unos y misericordia por unos y pues a otros los condena. Y esto sería completamente injusto. Si el Padre hiciera esto, todos los que están alrededor, esto es injusto. Y no pasa esto con nuestro Señor, sino que Él establece las reglas de justicia que Él no quebranta y no quebranta tampoco al salvar a los que están condenados ya, sino lo que hace es poner el sustituto perfecto, quien ahí también podemos mencionar lo que es la doble imputación, se le pasa a Cristo todos nuestros pecados, toda la maldad, todas las transgresiones que hemos cometido contra Dios, se le pasa a Cristo en la cruz y Él es quien lleva todos nuestros pecados y su Padre lo está tratando como uno de nosotros. Y entonces solamente en Cristo podemos ser podemos ser rescatados de la condenación, y Cristo está ofreciendo su vida en propiciación por nuestros pecados. Ya no va como lo hacía sacerdote en el Antiguo Testamento cuando hacían la propiciación de los pecados. En este caso lo que está haciendo Cristo es hacer algo único, y entonces ahí tenemos nosotros la justificación de los pecadores por medio de Jesucristo, quien es el que presentó su propio cuerpo, el Hijo de Dios, y el motivo por el que son justificados simplemente por creer en su Hijo Jesucristo, es decir, por poner toda su confianza en Cristo, ellos son justificados. Así que el otro grupo que no cree son condenados porque nunca creyeron en Jesucristo. Es más, los rechazaron. A lo suyo vino, mas los suyos les rechazaron, no les recibieron. Entonces, esa es la condenación. Amaron más las tinieblas. Jesucristo vino y comenzó a predicar su evangelio sin rechazar a nadie. Él vino a presentar a mostrar el amor del Padre. Le preguntaron, muéstranos al Padre. Él dijo, si me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Él estaba básicamente mostrando los atributos del Padre, la misericordia del Padre. Y pues en ese punto es que muchos hermanos y teólogos o pastores no llegan a entender que cuando yo escucho decir a alguien, hey, Cristo te ama y quiere salvarte,
en algunos planes de evangelismo, y ocurren dos cosas en mí: estoy muy triste, muy enojado, y a la vez estoy alegre, pero estoy más enojado que alegre. ¿Por qué? Porque yo veo que esta persona no conoce de Cristo y está tratando de mostrar a un ídolo o a un amuleto de la suerte antes que al Dios verdadero. Y me siento alegre porque esta persona está empezando a conocer de Cristo, y qué bueno que empiece a conocer, pero no debemos quedarnos ahí. Dios verdaderamente nos ama, pero no nos va a salvar a menos que nos sometamos a su Hijo Jesucristo, que creamos en Él, en su obra redentora, y que pongamos toda nuestra confianza en su obra. Entonces, si alguien dijo, y esto ya lo dijeron, lo vuelvo a repetir, no lo digo yo solamente, es que la salvación es por obras, pero las obras de Cristo en la cruz, Cristo en su ministerio acá en la tierra, esas obras son las que nos justifican. No somos salvos gratuitamente. La salvación no es gratuita en términos legales, en términos de justicia. La salvación tuvo un precio muy importante. Pedro dijo en uno de sus versículos, ahorita no me acuerdo, Pedro dijo, primera de Pedro 1, 18, 19, a precio de sangre. Esa salvación tuvo un gran precio, aunque en Romanos 3 está diciendo que somos salvos de manera gratuita. En Romanos 3:24 está diciendo que somos salvos gratuitamente, pero esto lo hace desde la perspectiva de los que reciben esta gracia, de los que reciben esta misericordia, no así desde el punto de vista global de justicia o desde el punto de vista divino. Él no salva a nadie de manera gratuita, sino que se paga un precio, y es un precio muy valioso, la sangre de Cristo, la cual no se puede comprar con nada. Es meramente gracia y misericordia de parte del Dios perfecto, santo y justo, a quien no le podíamos pagar por nada. Y básicamente Jesús es el abogado en muchos sentidos. Uno de los sentidos es que tú, estando preso, por más que fueses el mejor abogado, no puedes fungir como tu propio abogado, sino que necesitas de otro abogado que tenga la competencia por el colegio de abogados, etc. Y él puede, y Cristo es ese abogado, como lo dice Juan en su carta, en su primera carta. Entonces, nosotros tenemos la suerte, la misericordia de que Él nos escogió, nos eligió, y qué bueno que lo hizo, porque nadie daría nada por mí, nadie daría nada por aquellos que están muertos en delitos y pecados, y solamente su gracia y su misericordia es la que nos mantiene con vida. Y pues esta es la justicia del Dios justo y verdadero. Y yo diría esto para terminar, Romanos 9:14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios?, pregunta Pablo. Y la respuesta, con símbolos de admiración, que aunque los judíos no gritan, sino repiten, pero dice él, de ninguna manera hay injusticia en Dios, en ninguna manera, y de ninguna manera podemos pensar en que haya injusticia en Dios, porque no lo hay, y no vamos a encontrar injusticia en Dios, como Pablo lo dice. Él no va a quebrantar su ley. Proverbios 17:5, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación.
Corintios 6, 9 dice, no estás condenado por pecados personales. Primera de Corintios 6, 9 dice que no estamos, como cuando habla ahí de toda una lista de pecados, no estamos condenados por esos pecados personales mostrados ahí en el versículo 9 y en el versículo 10, sino que somos condenados porque somos injustos. Pecamos porque somos pecadores, porque nuestra naturaleza es pecar. Reformados Bolivia,